Saludamos al doctor Jorge Enrique Vélez, presidente de la División Mayor del Fútbol Colombiano. Doctor Vélez, gracias por acompañarnos. Buenos días. Pues Carlos, buenos días. Un saludo muy especial a usted y a todos los oyentes. Doctor Vélez, esto del fútbol ha venido teniendo desarrollo o por lo menos aclaraciones en las últimas horas frente a las posturas del gobierno y lo que se interpretaba unas horas antes y una hora después. Lo que ya hemos entendido es que el gobierno en este momento no lo ve, el regreso del fútbol en este momento, pero eso no significa que no esté receptivo para, en la medida en que las circunstancias vayan cambiando, pues ellos también se vayan adaptando. ¿Así lo interpretan ustedes? Claro, Luis Carlos, y yo creo que el presidente ha sido muy coherente en sus declaraciones. Él habló ayer, bueno, yo lo vi en la noche cuando habló del tema de la cuarentena, y es que la cuarentena se acaba el 31 de mayo. La cuarentena, pues la más fuerte, que es la de los mayores de 70 años, la de aeropuertos. Entre otras cosas, nosotros sin aeropuertos no podemos hacer campeonatos. La de hoteles, si no hay hoteles no hay campeonatos. Bueno, donde está, pues digamos, la parte más dura de toda la cuarentena, no la que se acaba el 11 de mayo. Entonces, si a mí me hacen la pregunta hoy también, si hoy podría iniciar el campeonato, tengo que decirles absolutamente imposible. O sea, Claro. pondríamos en riesgo la vida de los jugadores y la vida de todos los que trabajan alrededor del fútbol. Y precisamente, como lo ha hecho el gobierno con todos los gremios, y el fútbol es un gremio, es, oiga, primero antes de cualquier cosa tienen que traer un protocolo, como lo hizo la construcción, que inicia el lunes, o como lo hizo las industrias manufactureras. Pues igualmente todos, y es más, creo que hubo una declaración del presidente donde dice que todas las empresas y todos los gremios tendrán que presentar su propio protocolo. Obviamente de eso no se podía excepcionar el fútbol colombiano. Nosotros presentamos el protocolo el lunes, se lo radicamos al ministro del Deporte y el ministro, lo oí esta mañana cuando habló con ustedes, pues dijo muy claro, estamos estudiando el protocolo, nos parece un protocolo ajustado, serio, pues vamos a estudiarlo. Un protocolo no se estudia en 2 días, me imagino claro. Hay que revisar todo esto que puede demorarse, no sé, 15, 20, deben haber mesas de trabajo. Me imagino que habrá una metodología en ese sentido como lo hicieron con los demás gremios que ya les han aprobado el protocolo. Y después de eso, pues deberíamos iniciar, porque nosotros hemos llamado, Luis Carlos, a esto el protocolo de la vida, porque si no hay garantía de la vida de los jugadores, es mejor no arrancar el fútbol, y en eso yo le doy toda razón, y que somos coherentes con lo que está pensando el presidente del gobierno nacional. Ahora, doctor Vélez, una de esas salidas, que es lo que están tratando de hacer en el béisbol, lo que están tratando de hacer creo que también es en la NBA, incluso habían hablado algo sobre los torneos de golf de estas temporadas, es espacios cerrados y controlados, es decir, si vamos a hacer el fútbol, que sea en una villa, todo cerrado, gente en su mínima expresión, solamente entran a la villa las personas que estén bien y los que salgan no pueden salir para volver a entrar. Esto tendría que ser un torneo de unos 2 meses, una cosa temporal. Mientras tanto, eso he visto que va dando vueltas. ¿Es algo que ustedes consideren que les parezca interesante? ¿Cómo es? Luis, lo hemos estudiado inclusive. Esta idea salió inclusive de uno de los equipos de fútbol hace tal vez un mes, nos mandó la propuesta también en ese sentido. Lo hemos analizado, eso tiene unos costos altísimos, pero nada se puede desechar. Es que en este tema de la pandemia, yo creo que todo nos cambia día a día. Uno no sabe qué vaya a pasar pasado mañana, correcto. Entonces, sí. Yo creo que en la medida que se hagan las mesas de trabajo, que me imagino que son las mesas de trabajo que hace el gobierno y revisa el protocolo, pues los expertos que tiene el gobierno van a decir, mire, el protocolo tiene que ser esto, y si el protocolo exige una situación como esta, o dice, no una ciudad, 3 ciudades o 5 ciudades, todavía no podemos abrir en todos los ciudades, eso lo dirá el protocolo, y me imagino que a eso se refería el ministro esta mañana cuando ustedes le preguntaron. El protocolo nos dirá cómo tenemos que trabajar, y obviamente somos nosotros ya los que tenemos que tomar una decisión, y si queremos tener el fútbol es cumplir el protocolo de acuerdo como el gobierno lo establezca, como ya lo hicieron con los constructores, como ya lo hicieron con las industrias manufactureras. Yo creo que en eso nos tenemos que adaptar. Todo esto son circunstancias completamente distintas, y vuelvo a decir, tiene que primar la vida, y por la vida tenemos que hacer todo lo posible para cumplir al 100% los protocolos.
Doctor Vélez, le saluda William Calderón. Hemos visto que el gobierno ha tenido que tenderle la mano a muchos sectores, facilitándoles subsidios en algunos casos, en otros casos pidiéndole a los bancos que flexibilicen los accesos al crédito para que puedan sobrevivir como negocio. ¿Cuánto tiempo puede sobrevivir el fútbol, los equipos de fútbol como empresa, si no entran a trabajar? No, ya están reventados. La verdad, todos están reventados ya. Es que nosotros, el ingreso de nosotros es el día a día, ¿no? El ingreso de nuestros equipos es la taquilla. Taquilla no hay. El patrocinio de la camiseta, pues nadie va a pagar patrocinio de camiseta si no la estás viendo. Las vallas en los estadios, digamos, todo lo que es el tema de comercialización en los estadios, tampoco existe. Obviamente la venta de jugadores, está cerrado toda la venta de jugadores en el mundo. Y televisión. Entonces, digamos que lo único que hoy tenemos es un ingreso de televisión que no es el porcentaje más importante en los ingresos totales de los equipos. Entonces eso genera una liquidez, es decir, hay una ecuación, digamos, económica muy clara. Usted tiene que pagar todo, pero usted no recibe nada, y eso es lo que hace que hoy tengamos un déficit de liquidez bastante grande en el fútbol colombiano. Y si están reventados, ¿qué apoyo requieren del gobierno, doctor Vélez? Hemos trabajado, la verdad yo cuando le escribimos la carta a la presidencia, nos delegaron con el ministro del Deporte, con el ministro de Industria y Comercio y Hacienda, y yo tengo que decirles, yo he venido trabajando constantemente con ellos he tenido una apertura total, con Bancoldes hemos venido trabajando, nos direccionaron hacia 2 bancos, ya 27 o 28 equipos han presentado documentación para unos préstamos, digamos, de la línea que el gobierno ha establecido para las medianas y pequeñas empresas. Estamos en ese proceso, eso lo podría decir. Las otras medidas que nosotros pedimos que obviamente no para el fútbol, era para todos los gremios, el tema de los parafiscales, y digamos que ahí está el tema de pensiones, que nos sirve mucho. Los salarios del estadio de los jugadores son bastante altos, entonces digamos que están en el tope máximo de las pensiones. Obviamente eso nos da alguna forma de liquidez. Renegociamos los créditos que tenemos hoy en la DIMAYOR, y obviamente se dio la suspensión con uno de los bancos que tenemos créditos con ellos. Digamos que todos esos temas hemos venido también, como todos gremios, también utilizando. No es suficiente, nunca será suficiente, seguimos trabajando. Hoy esta mañana que el ministro habló de otros créditos, o seguramente son los créditos que estamos trabajando con Bancoldes, y en la medida que el gobierno nos ayude, no cosas especiales para el fútbol, porque yo entiendo que eso no debe ser así, pero que quepamos en todas las políticas gremiales, pues obviamente la vamos a utilizar. Señor Vélez, cuando entrevistamos ayer al presidente, él fue muy claro en explicar que el problema con el fútbol y pues en general con los deportes de contacto es justamente ese, que hay un contacto muy directo entre los jugadores y pues evitar los contagios o tratar de saber si alguna persona, algún entrenador o algún miembro del staff técnico o del equipo médico está contagiado es muy difícil. Y pues la comparación con los protocolos para los sectores de manufactura y de construcción varía porque pues es mucho más fácil hacer que una persona que trabaja en manufactura no tenga contacto directo con sus compañeros que en un deporte como el fútbol. Eso, usted lo ve, quiere decir que realmente el fútbol en Colombia solamente pueda volver a la normalidad cuando exista una vacuna o un tratamiento para el coronavirus. No, y el presidente tiene razón en eso, y eso está integrado entre el protocolo. El protocolo es muy exigente en eso. Por ejemplo, se hace medición de los jugadores y cuando empiece la pretemporada, en su propia casa y alrededor de su familia, en el momento que el gobierno diga, voy a utilizar una palabra de automovilismo, baje bandera. Y de ahí, como digamos, usted puede ser no tener síntomas en los primeros 7 días, entonces a los 7 días tienen que volver a la casa a hacerle otra vez el examen. Si sale negativo, que seguramente va a ocurrir así, se inicia todo el proceso de entrenamiento entre 15 y 20 días. O sea que hay 27 días y en ese proceso se hace seguimiento cada 72 horas. Y lo mismo ocurre antes de jugar el partido y después de jugar el partido. O sea, siempre hay un control de examen para saber si tiene COVID-19. Eso se le aplicaría, lo va a hacer muy general, se le aplicaría, digamos, a todo lo que es técnicos y el staff, los jugadores y el staff
digamos, que tiene que ver con la competencia. Todo el que trabaja en el estadio, los que colocan valla, los recogegoles, se le hace otro examen distinto, que es el de probar si usted tiene una fiebre o si tiene no el COVID, alguna situación que lo pueda decir. Si eso muestra positivo, no puede entrar al estadio. Entonces lo que hacemos es proteger también las áreas alrededor, porque aquí no podríamos hacerlo a los 2 metros o 5 metros porque es imposible, porque hay ese contacto, pero el protocolo establece esa situación que es muy parecido en algunas cosas con el de Alemania y el de Italia, y yo creo que ellos van mucho más adelante de nosotros, no queriendo decir que el protocolo de nosotros inclusive es mucho más exigente que yo conozco ya del fútbol alemán e italiano, pero eso está dentro del protocolo para evitar ese tipo de situaciones. No, tal vez para entenderlo mejor, es que, Santiago, lo que yo entiendo es que se controlan los ambientes. O sea, para usted entrar a ese ambiente del fútbol o de los equipos, pues se hace un examen. Y cuando uno está sano y no tiene el virus, pues no tiene cómo contagiar al otro, así se le acuesta encima. Pues, o sea, pueden chocar, pueden patearse, pueden escupirse, pero si no están enfermos, pues no pasa nada. Entonces, es crear ese ambiente controlado donde no entre, no salga gente y se pueda jugar. Eso es más o menos lo que están tratando de hacer. Doctor Vélez, yo quisiera preguntarle una cosa que me viene dando vueltas en la cabeza muchísimo y me parece incomprensible, pero a ver cómo se soluciona y ustedes que están viendo. Es inevitable no darse cuenta de por qué hoy por hoy el fútbol tiene tantos enemigos en Colombia. Lo digo de esta manera, todo el mundo buscando abrir, pero alguien habla del fútbol y no, ¿cómo van a hacer eso los del fútbol? Es que los del fútbol, es que, ¿por qué hay tan mala imagen del fútbol? Porque hasta donde yo entendía, a todo el mundo le gusta el fútbol y le parece chévere esos equipos, pero cuando hablan de los equipos y de ver cómo se les ayuda ahí, es como si fueran unos extraterrestres. Incluso veo algunos miembros de la prensa deportiva, a quienes respeto también muchísimo y no tengo por qué referirme a ellos, por la experiencia y por el nombre y por el recorrido, pero celebrando cada derrota o cada calvacera que le meten al fútbol cuando intenta sobrevivir. No lo entiendo, doctor Vélez. ¿Qué es lo que está pasando? Yo tampoco lo entiendo. Y yo que vengo de otras actividades que también son muy parecidas, yo te digo, aquí es increíble. Mire, y déjenme hacer una reflexión, solo de reflexión. 50.000 familias vivimos del fútbol colombiano. Y entre ellos, ayer lo decía tal vez en un medio de comunicación deportivo no de la capital, sino de otra ciudad. Sí. O sea, los periodistas deportivos, y voy a decirlo con toda franqueza, viven de cupos. Y no hay cupos si no hay fútbol. Y yo los oigo hablar en contra de que vuelva a salir el fútbol y que tengamos fútbol, yo no puedo entender. O sea, yo digo, por Dios, es que esto hace parte de su propio trabajo, de su propia profesión. Yo no digo que todo sea positivo, claro que hay que decir lo negativo. Yo creo que es un tema. Lo otro, yo creo que se logró en el colectivo el tema de Win más del pago. Eso de alguna forma molestó y digamos que eso puede ser otro de los temas que está generando esa situación. Pero no entiende uno. Lo que nos divierte a todos el fútbol, cómo se vuelve. Yo creo que todos tenemos algo de directivo de fútbol, todos creemos que podemos solucionar el tema del fútbol, todos tenemos algo de futbolista. Es que si yo fuera futbolista hubiera cabeceado así y no hubiera hecho así, porque todos lo vivimos tan pasionalmente, porque la diferencia en el fútbol es que no hay pasión, y yo no creo que haya ninguna cosa distinta a esta pasión. Entonces todo el mundo se cree con el derecho y tiene todo el derecho a opinar en ese sentido. Yo creería que es una suma de muchas cosas. Sí. Bueno, solo una precisión. No todos los periodistas deportivos viven de cupos. No, claro. Yo digo los de las regiones, normalmente sí. Pero lo que sí es cierto, doctor Vélez, es que hay un trabajo por hacer. Porque sí es claro. Inexplicable que cualquier cosa alrededor del fútbol profesional y en selección es diferente. Pero cualquier cosa alrededor del fútbol profesional es como... son unos demonios, son narcotraficantes, o son tipos que hacen las cosas mal, o son explotadores, o no merecen ayuda. Perdón, pero yo lo digo y también lo digo para nuestros queridos oyentes que nos están escuchando. Caramba, o sea, la alegría que me genera mentalmente ver un partido de Nacional contra Millonarios, o América, o Santa Fe. Es que eso a mí me despejaría mucho mentalmente, estoy seguro que hablo por muchos colombianos. Pero
fuera de mis intereses personales, ¿no? De poder destrabarme mentalmente, es un negocio como cualquier otro, donde hay miles de familias que viven directamente de esto y tienen todo el derecho de sobrevivir. Y hay unas excepciones muy claras. Hay unos equipos que son millonarios y limpios, bien. Pero incluso esos la están pasando muy mal. Incluso esos lo están pasando muy mal. Pero el resto la está pasando pésimo. Gente que se queda sin comer también. ¿No? Yo sí, si pudiera dar algún consejo, y ahí, doctor Vélez, para terminar el pensamiento, si pudiera yo dar un consejo, a usted que ni más faltaba, usted es el que sabe, usted es un simple periodista, es, hombre, hay que trabajar públicamente porque la gente quiera el rentado nacional. No entiendo por qué no lo quieren, no entiendo. No, y lo estamos trabajando, pues, sobre todo para esta época, porque la verdad, eso nos está ocurriendo y hay que trabajarlo, y lo estamos trabajando con unas compañías que nos están ayudando en ese tema. Pero sabe que otro que la gente cree que el fútbol es público. Entonces dicen, ¿cómo así que es que no va a ser gratis la televisión? Tiene que ser gratis, y tiene que ser gratis entrar a los estadios. Y entonces el hincha exige que traigan traigan a Maradona, a que jueguen tal equipo, pero ¿cómo que no lo van a traer? Y entonces la pregunta es, ¿y dónde vienen los ingresos? Entonces, si no hay ingresos, pues obviamente no, lo acabas de decir, eso es una empresa privada, y como empresa privada, para poderse sostener, tiene que tener unos ingresos y tiene que tener unos egresos. Ese es un tema que también tenemos que tratar de comunicarlo nosotros. De pronto ha faltado comunicación y ese es un proceso que tenemos que hacer. Pues doctor Vélez, muchísimas gracias por darnos algunos minutos y esperemos que el fútbol regrese, la gente que está alrededor del fútbol pueda tener algo que comer. Y para los que simplemente somos espectadores, que nos alegra la vida ver un partido de fútbol, pues ojalá eso también se recupere rápido para ustedes. Un abrazo y mucha suerte. Muchas gracias, un abrazo muy especial, Luis Carlos, y a todos ustedes.